No era más que un pequeño y tembloroso cachorro de pastor alemán, confinado tras los fríos barrotes de una protectora, sintiéndose abandonado, asustado y a la espera de un milagro en el que ya no creía. Acurrucado en un rincón, enseñaba los dientes, su cuerpo temblaba y sus ojos estaban desorbitados por el pánico. Era un simple cachorro de pastor alemán de 7 meses, aterrorizado por cualquiera que se acercase. Cuando llegué a la protectora de Santander, el personal estaba de pie en silencio alrededor de su jaula, con miedo a hacer cualquier movimiento. Me habían llamado a mí, conocedores de mi experiencia con perros que habían sido catalogados como agresivos. Sin embargo, en el instante en que di un paso para acercarme, el cachorro se abalanzó contra los barrotes con un gruñido de miedo tan profundo que sentí como si me atravesara el pecho. Se llamaba Leo. Lo habían abandonado a las puertas de un supermercado, atado sin mucha firmeza a un carro de la compra, sin nada más que un collar azul raído y una correa rota. Los clientes informaron de que había intentado morder a todo el que se aproximaba. El servicio de control de animales se vio obligado a tranquilizarlo solo para poder trasladarlo a la protectora. Mientras me arrodillaba lentamente frente a su jaula, lo observé con atención. El gruñido de Leo no era el de un perro agresivo al uso. Sus bufidos sonaban huecos y desesperados, como gritos de auxilio ocultos por la rabia. No era malicioso, estaba petrificado. ¿Qué te han hecho, pequeño?, susurré en voz baja, con cuidado de desviar la mirada. Se le erizó aún más el pelo del lomo y sus músculos se tensaron, pero los temblores delataban su verdadero estado. Alguien le había hecho un daño profundo, y ahora la confianza parecía inalcanzable. Una voluntaria de la protectora suspiró al colocarse a mi lado. Ni siquiera podemos acercarle la comida. No quiere comer. Se niega a que nadie se aproxime lo bastante. Dejó la frase en el aire, pero no necesitaba terminarla. Yo entendía perfectamente lo que eso significaba. Y estaba decidido a no dejar que Leo se convirtiera en otra triste estadística. Se merecía más que eso. Se merecía paciencia, empatía y una segunda oportunidad. Pero mientras lo observaba, mi propia confianza empezó a flaquear. Estaba más aterrorizado que ningún perro con el que hubiera trabajado jamás. Por primera vez en muchos años, la duda comenzó a aflorar en mis pensamientos. ¿Sería yo de verdad capaz de salvarlo? Durante las 2 horas siguientes me senté junto al chenil de Leo, sin hablar, sin moverme, simplemente coexistiendo en su espacio sin exigirle nada. Periódicamente me lanzaba una mirada cortante, mostrando un destello de sus dientes y un gruñido sordo que retumbaba en lo profundo de su pecho. Pero yo permanecí inmóvil. No lo presioné. Me quedé allí sentado con los brazos apoyados despreocupadamente en las rodillas y la respiración lenta y regular, intentando demostrarle que no todos los humanos tenían segundas intenciones. La lluvia empezó hacia el mediodía, y sus gotas frías y constantes repiquetearon contra el techo metálico de la protectora, llenando el silencio con una suave cadencia. Yo seguí donde estaba, y también Leo, enroscado lo más posible en el rincón más alejado, como si intentara fundirse con el hormigón. Desde la distancia, el personal de la protectora me observaba, cuchicheando de vez en cuando entre ellos. Sabía lo que pensaban. Sabía lo absurdo que debía de parecer, yo, sentado allí como un idiota, empapado, hablándole en voz baja a un perro que claramente no quería saber nada de mí. Pero mis actos no eran para ellos. Eran para él, para Leo. Porque alguien tenía que creer que merecía la pena salvarlo. En algún momento me di cuenta de que estaba hablando en voz alta, sobre todo para mí mismo. Le contaba pequeños detalles, hablándole de mi hija, Elena, y de su amor por los perros, especialmente por los pastores alemanes. Le relaté cómo me había hecho prometerle que adoptaríamos otro después de que nuestro viejo perro, Bruno, falleciera unos años antes. No tenía ni idea de si Leo siquiera me oía, pero el acto de hablar hacía que el silencio opresivo pareciera un poco menos desolador. Lo entiendo, musité con voz queda. Entiendo por qué no te fías, yo tampoco lo haría si alguien me hubiera hecho tanto daño. La lluvia continuó con su ritmo constante. El tiempo parecía pasar a rastras. Leo no hizo ningún movimiento para acercarse, ni se relajó ni mostró indicio alguno de ablandarse. Sin embargo, ya no gruñía. Simplemente me observaba con la respiración superficial e irregular, como si estuviera esperando el momento en que yo estallaría y lo traicionaría igual que todos los demás. Cuando por fin llegó la hora de marcharme por esa tarde, me levanté despacio, con los músculos doloridos por las largas horas en el suelo frío. Leo se tensó de inmediato con el cuerpo rígido, preparado para defenderse. Levanté las manos en un gesto de rendición y retrocedí hacia la salida.
Volveré mañana, amigo, dije suavemente. No voy a renunciar a ti. Se quedó inmóvil sin ni siquiera parpadear, limitándose a mirarme fijamente mientras me iba. Aquella noche apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos aparecía su imagen, aquellos ojos desorbitados y rotos, la forma en que toda su postura gritaba que todo el mundo se mantuviera alejado, aun cuando una parte diminuta y desesperada de él esperaba que alguien no lo hiciera. Cuando llegué a la protectora a la mañana siguiente, seguía lloviendo. El mundo parecía opresivo y gris. Cogí un termo de café, una vieja manta polar de mi camioneta y la bolsa de premios que Elena me había preparado antes de irse al colegio, afirmando que quizá un poco de crema de cacahuete obraría milagros. Volví a instalarme frente al chenil de Leo, esta vez extendiendo la manta sobre el suelo húmedo y sentándome con las piernas cruzadas. Evité mirarlo y no hablé, limitándome a sorber mi café y a lanzarle de vez en cuando un premio a poca distancia de su rincón, sin ninguna expectativa de que lo cogiera. Pero él se percató, su hocico se crispó ante el aroma. Sus orejas se irguieron con incertidumbre. Durante un largo y agónico trecho de minutos, se quedó mirando la pequeña galleta que reposaba en el suelo entre nosotros. Y entonces, tan gradualmente que fue casi imperceptible, Leo se movió. Centímetro a centímetro, se fue acercando sigilosamente al premio. No confiaba en mí en absoluto, pero el hambre se estaba imponiendo a su miedo. Durante un breve instante en suspenso, contuve la respiración mientras él por fin alcanzaba el premio, lo arrebataba con los dientes y corría de vuelta a su rincón. No se lo comió de inmediato. Solo lo sostuvo en la boca, temblando. Pero era un comienzo, y a veces un comienzo es todo lo que importa. Los días siguientes se convirtieron en una danza silenciosa y persistente entre los dos. Yo llegaba a la protectora cada mañana como un reloj, con la manta y el café en la mano, y me instalaba frente al chenil de Leo como si fuera la rutina más normal del mundo. Nunca le metí prisa ni lo presioné. Algunos días se aventuraba a avanzar lo justo para aceptar un premio a 1 metro de distancia. Otros permanecía enroscado con el cuerpo rígido por la desconfianza. Daba igual, yo me quedaba, y ese acto de quedarse empezó a cobrar importancia. Al final de la semana, Leo ya no gruñía cuando yo llegaba. No era confianza, todavía no, pero era una disminución del miedo, una fisura en el muro que había construido. Incluso empezó a observarme cuando yo no lo miraba directamente, como si intentara comprender qué clase de persona era y si se podía confiar en que yo fuera diferente de quienes lo habían decepcionado. Continué hablándole con esa voz baja y constante, contándole cosas sobre Elena y cómo solía leerles a los perros en la protectora donde una vez fuimos voluntarios. Le hablé de Bruno, nuestro viejo pastor alemán que dormía cada noche con la cabeza sobre mis botas. Le describí mi jardín, las ardillas a las que Elena había puesto nombre y el gato testarudo que vivía en la casa de al lado. El contenido de mis palabras no importaba tanto como el hecho de que hablaba sin expectativas ni exigencias. Una tarde, mientras relataba una historia sobre el intento fallido de Elena de construir una casa en un árbol, oí un sonido débil. Me detuve a media frase con el corazón latiéndome con fuerza. Era un gemido bajo, apenas audible, pero había venido de Leo. Muy despacio giré la cabeza lo justo para verlo de pie a medio camino del chenil, más cerca de lo que nunca se había aventurado. Su cuerpo estaba tenso, sus patas rígidas y sus orejas gachas. Pero su cola dio un meneo pequeño y vacilante. Permanecí quieto y en silencio. Simplemente sonreí y coloqué otro premio a mi lado, no entre nosotros, sino justo al lado de mi pierna. Era un riesgo, lo sabía. Pero la confianza no siempre se construye encontrándose a medio camino. A veces se construye ofreciendo tu corazón entero por muy vulnerable que te haga sentir. Leo se quedó inmóvil durante mucho tiempo mirando el premio, luego a mí, y de nuevo al premio. Sus patas se movieron inseguras. Todo su ser vibraba de indecisión. Y entonces, casi de forma invisible, dio un paso adelante, luego un segundo y un tercero. Se detuvo a pocos metros, temblando. Pero no retrocedió. No gruñó. Solo se quedó allí, un alma temblorosa y aterrorizada, intentando con todas sus fuerzas creer que quizá, solo por esta vez, alguien no le haría daño. Susurré tan bajo que apenas pude oírme: «Está bien, amigo. Tómate tu tiempo. No me voy a ninguna parte». Fue la primera vez que no huyó cuando hablé. Aquella tarde me quedé en mi camioneta un buen rato antes de volver a casa, mirando fijamente el volante, embargado por una emoción que no podía identificar del todo. Tal vez era esperanza. O quizá era algo más profundo, la cruda y dolorosa comprensión de que Leo no era el único que estaba reaprendiendo a confiar.
No compartí mucho con Elena esa noche, solo que estábamos progresando. Ella correteaba por la cocina, preparando una nueva bolsa de premios y sacando un viejo peluche de un mapache de su armario. Va a necesitar un amigo, afirmó con naturalidad, poniendo el manoseado juguete en mis manos. Todo el mundo necesita un amigo. A la mañana siguiente me llevé el mapache de peluche colocándolo con cuidado dentro del chenil mientras Leo observaba desde su rincón. Esperaba que lo ignorara, o quizá que gruñera y se retirara. Pero no hizo ninguna de las dos cosas. Se acercó sigilosamente con el hocico crispándose, los ojos cautelosos pero inquisitivos. Olfateó el juguete y luego lo empujó suavemente con el morro. Por un momento se quedó allí, mirándolo. Luego, en un gesto tan delicado que casi me lo pierdo, Leo se tumbó junto al juguete, apoyando ligeramente la barbilla sobre su forma raída. Tuve que parpadear con fuerza y apartar la vista, con un nudo doloroso formándose en mi garganta. Era solo un juguete, un simple gesto. Pero en aquel momento silencioso y tembloroso, Leo comunicó más de lo que las palabras jamás podrían. Lo estaba intentando, estaba tendiendo la mano, y yo estaba decidido a corresponderle. El gran avance se produjo la tarde siguiente. Fue tan pequeño y repentino que casi pareció irreal. Me había acomodado en mi sitio habitual, con un café en una mano y un libro en la otra, leyendo en voz alta más por mi propia cordura que por otra cosa. Leo estaba acurrucado en su rincón, con el gastado mapache de peluche metido bajo su pata como un frágil secreto que temía soltar. Pasé una página, cambiando ligeramente de postura, y por el rabillo del ojo vi un movimiento. Cuando levanté la vista, Leo estaba de pie a pocos metros de los barrotes observándome. Su cuerpo todavía estaba tenso, cada músculo tirante por la incertidumbre. Pero sus ojos eran diferentes, menos recelosos, menos enfadados. Todavía tenían miedo, pero ya no estaban consumidos por él. Con cautela, dejé el libro y abrí la mano, con la palma hacia arriba, apoyándola suavemente en el suelo frente a mí. Durante un largo minuto, no pasó nada. Entonces Leo dio un paso adelante. Un paso lento y deliberado tras otro, sus uñas chasqueando suavemente sobre el hormigón. Se detuvo a centímetros de mis dedos, temblando tan violentamente que pude sentir la vibración en el aire entre nosotros. Permanecí perfectamente inmóvil, apenas respirando, no queriendo asustarlo ahora. Bajó la cabeza y olisqueó mi mano una vez, luego dos. Su hocico estaba cálido y húmedo contra mi piel. Mi corazón golpeaba contra mis costillas, instándome a moverme. A extender la mano y a traerlo hacia mí, a decirle que por fin estaba a salvo. Pero no lo hice. Dejé que él tomara la decisión. Y al cabo de un momento hizo algo que me rompió el corazón. Apretó el lado de su cara, tan suavemente que fue casi un toque fantasmal, contra la palma de mi mano. Cerré los ojos sintiendo el temblor que recorría su cuerpo, la forma en que se inclinó y simplemente se quedó. No hubo gruñido ni amago de morder, solo un cachorro tembloroso y exhausto, desesperado por algo que ni siquiera sabía que aún necesitaba: contacto, conexión, esperanza. Cuando finalmente se apartó, no fue por miedo. Fue un movimiento lento, casi vacilante, como si no estuviera del todo listo para soltarse. Abrí los ojos y lo encontré observándome, con la cabeza ligeramente ladeada y las orejas medio levantadas, de la forma en que lo hacen los pastores alemanes cuando intentan decidir si mereces el riesgo. Eres valiente, amigo, susurré con la voz ronca. Más valiente de lo que crees. A partir de ese día, algo cambió entre nosotros. No fue una inundación repentina ni un milagro. Fue un proceso lento como el deshielo, dolorosamente gradual, casi imperceptible si no prestabas mucha atención. Pero estaba sucediendo. Leo empezó a comer mientras yo estaba allí, sin esperar ya a que me fuera. Dejó de ladrar cuando yo entraba en la habitación. Incluso empezó a mover un poco la cola cuando me veía venir, un aleteo pequeño e inseguro que me oprimía el pecho cada vez. Sabía que no debía meterle prisa. Cada nuevo paso tenía que ser decisión suya, no mía. La confianza no es algo que se pueda exigir, es algo que hay que ganarse, momento a momento, pacientemente. Aún así, hubo retrocesos. Había días en que se retiraba de nuevo, encogiéndose en su rincón como si hubiera olvidado todo lo que habíamos construido. Días en que se encogía ante ruidos inesperados o se retraía al ver una escoba. Días en los que yo me sentaba allí durante horas, con el corazón dolido, preguntándome si alguna vez lo conseguiríamos de verdad. Pero yo me quedaba. Siempre me quedaba porque recordaba algo que un viejo adiestrador de rescates me dijo una vez: los perros que más te apartan son los que más te necesitan. Leo necesitaba a alguien que se negara a rendirse,
alguien que pudiera ver más allá de los gruñidos y el miedo, hasta el corazón que aún latía bajo todo ese dolor. Y yo también lo necesitaba a él, aunque todavía no podía reconocerlo del todo. Consideré llevar a Elena para que lo conociera, como ella me rogaba insistentemente que hiciera, pero dudé. No quería arriesgarme a que saliera herida. Leo no estaba preparado. O quizá, si era sincero, yo no estaba preparado. Me aterraba que si reaccionaba mal, si no podía controlar su miedo, todo se viniera abajo. Pero Elena, tan persistente como era, tenía sus propios planes. Un sábado por la mañana apareció en la protectora sin avisar, de pie en la entrada con una sonrisa amplia y esperanzada y una bolsa de juguetes colgada al hombro. «Quiero conocerlo, papá», dijo simplemente. «Por favor». Quise negarme. Cada instinto protector en mí gritaba que no. Pero cuando la miré de verdad, de pie allí con tanta fe sincera brillando en sus ojos, supe que no podía. Porque si Leo iba a sanar alguna vez, si alguna vez iba a creer que el mundo podía volver a ser amable, empezaría con alguien como ella. Me arrodillé frente a Elena, con las manos firmes en sus pequeños hombros. «Tienes que ir despacio, cariño. Tienes que ser paciente. Si se asusta, nos apartamos. ¿Entiendes?». Ella asintió con una seriedad que solo los niños pueden reunir cuando algo realmente importa. Apretó un poco más la bolsa de juguetes y susurró: «Solo quiero que sepa que lo queremos». Me tragué el nudo que se me formaba en la garganta y la guié hacia el chenil de Leo. Estaba caminando de un lado a otro cuando nos acercamos, con movimientos rígidos y espasmódicos, las orejas pegadas a la cabeza. La visión de una persona nueva lo había sumido en una espiral de ansiedad. Sus ojos saltaban de mí a Elena, con la desconfianza brillando tan intensamente que casi me rompió el corazón verlo. Elena se detuvo a unos 2 metros del chenil y se sentó en el suelo con las piernas cruzadas sin que yo se lo indicara. No extendió la mano ni lo llamó. Simplemente se sentó, sacó una gastada pelota de tenis de su bolsa y la hizo rodar suavemente por el suelo hacia los barrotes. Leo se quedó helado, mirando la pelota como si fuera una bomba. Miró a Elena, luego a mí, y de nuevo a la pelota, atrapado entre el terror y la frágil curiosidad que habíamos pasado semanas cultivando. Los minutos pasaron, largos y agónicos. La pelota descansaba suavemente contra el lateral de su chenil, esperando. Elena no se movió. Ni siquiera se inquietó, lo que para una niña de 6 años era un pequeño milagro. Solo sonrió una sonrisa pequeña y paciente, libre de presión. Finalmente Leo avanzó sigilosamente con los músculos temblando, el cuerpo tan pegado al suelo que prácticamente se arrastraba. Olfateó la pelota 1-2 veces y luego, en un gesto tan tentativo que apenas se notó, la empujó con el hocico, haciéndola rodar de vuelta en dirección a Elena. Ella ahogó un grito suave, tapándose la boca con las manos, con los ojos muy abiertos por el asombro. «Ha jugado», me susurró como si una voz más alta pudiera romper el momento. Asentí, un calor tenso y ardiente subiendo detrás de mis ojos. Fue pequeño. Fue frágil, pero lo fue todo. Elena hizo rodar la pelota de vuelta, aún más despacio esta vez. Leo se encogió pero se mantuvo firme. La vio rodar, su cola dando un meneo débil e incierto que me retorció el corazón en el pecho. La tercera vez que la pelota rodó hacia él, Leo hizo algo que me dejó sin aliento. Le dio un zarpazo. Solo una vez, un toque suave, pero fue juguetón e intencionado. Era confianza. Miré a Elena, a la forma en que brillaba de orgullo y dulzura, y me di cuenta de algo con una claridad cegadora. No tenía miedo de que estuviera roto. No veía al cachorro gruñón y agresivo que todos los demás veían. Ella veía a un amigo, un alma que valía la pena salvar. Y de alguna manera, Leo vio lo mismo en ella. Aquella noche de vuelta en casa, Elena no paró de hablar de Leo, de querer llevarle una cama nueva, de cómo necesitaba premios especiales porque, como ella dijo, ha pasado por mucho, papá, y se merece lo bueno. La dejé parlotear, escuchando en silencio, con el pecho doliéndome de una manera que era a la vez dolorosa y sanadora. Porque en el fondo sabía que Leo no solo estaba encontrando el camino de vuelta a la confianza. Estaba encontrando a su familia. A la mañana siguiente volví a llevar a Elena conmigo. Esta vez, Leo no gruñó al verla. No caminó de un lado a otro ni se retiró a su rincón. Se quedó cerca de la parte delantera del chenil, observándola con aquellos ojos grandes y cansados que parecían albergar 1000 preguntas. Elena se sentó como antes, sacando un juguete nuevo, un zorro suave y chirriante, y colocándolo suavemente dentro de los barrotes. No intentó tocarlo. No pidió nada.
Simplemente dio. Y Leo, temblando pero valiente, dio un paso adelante y lo cogió. Ese único acto, ese diminuto momento de aceptación, fue más de lo que jamás podría haber pedido. Fue el comienzo de todo. Durante la semana siguiente el mundo de Leo continuó expandiéndose de maneras que parecían nada menos que milagrosas. Cada día, cuando Elena y yo llegábamos a la protectora, él estaba esperando junto a la parte delantera de su chenil, alerta pero ya no rígido de terror. Su cola se levantaba al verla, dando un meneo cauteloso que se volvía un poco más confiado cada vez. Todavía se encogía ante ruidos repentinos. Todavía retrocedía si alguien se movía demasiado rápido. Pero cuando se trataba de Elena, había ahora una suavidad, un hilo de esperanza al que se aferraba como a un salvavidas. Una tarde, mientras Elena leía en voz alta un libro de cuentos justo fuera de su chenil, Leo hizo algo que casi me detuvo el corazón. Apretó su cuerpo contra los barrotes, lo suficientemente cerca como para que Elena pudiera alcanzarlo si quisiera. Ella no lo hizo. Simplemente sonrió y siguió leyendo, fingiendo no darse cuenta de la forma en que él se apoyaba en su presencia como si no pudiera soportar más la distancia. Quizá quiera un abrazo, me susurró Elena mientras recogíamos para irnos. Me arrodillé a su lado, apartándole un mechón de pelo detrás de la oreja. Algún día. Cariño, cuando esté preparado. Ella asintió seriamente como si entendiera algo que la mayoría de los adultos nunca entienden, que el amor verdadero no consiste en apresurarse. Consiste en esperar, ofrecer y dejar que las piezas rotas se unan de nuevo a su propio ritmo. Aquella noche, mientras estaba sentado en el sofá, hojeando los formularios de adopción que el director de la protectora me había entregado discretamente, un pensamiento no dejaba de dar vueltas en mi cabeza, terco e insistente, ¿y si Leo ya estuviera en casa y simplemente no lo supiera todavía? Para el viernes el personal no podía creer el cambio. Es como un perro diferente cuando estáis vosotros dos, dijo una de las voluntarias, viendo cómo Leo restregaba su mapache de peluche contra las zapatillas de Elena. Sinceramente no pensé que fuera capaz. Yo tampoco lo había pensado en los primeros días. Pero al mirarlo ahora, la forma en que su cuerpo se relajaba cerca de ella, la forma en que sus orejas se animaban con su risa, supe que estábamos viendo quien había sido siempre Leo bajo el miedo. Ya no era solo en Elena en quien confiaba. Me dejaba abrir la puerta del chenil sin abalanzarse. Me dejaba enganchar una correa a su maltrecho collar azul sin desplomarse de terror. La primera vez que lo guía fuera, al patio cercado detrás de la protectora, prácticamente vibraba de incertidumbre con cada músculo contraído. Solté la correa y me senté en la hierba, dejándole elegir de nuevo. Siempre dejándole elegir. Leo se quedó helado durante un minuto entero. Luego dio un tímido paso adelante y después otro. Y de repente estaba corriendo, torpe e inestable al principio, pero luego más rápido, más fluido, con las orejas volando hacia atrás con el viento. Dio vueltas por el patio como un potrillo que saborea la libertad por primera vez, con la cola en alto y moviéndose en círculos salvajes y torpes. Elena aplaudió y se rió, y Leo frenó en seco, mirándola como si no pudiera creer que fuera real. Ella se agachó extendiendo los brazos. Y por primera vez desde el día en que llegó, Leo tomó la decisión que habíamos estado esperando. Corrió directamente a su abrazo. No se encogió. No dudó. Simplemente hundió la cabeza en su pecho temblando, no de miedo, sino de algo más antiguo y profundo, alivio. Elena lo abrazó suavemente susurrándole palabras que solo él podía oír. Y Leo se apoyó en ella como si por fin estuviera soltando un peso que nunca debió cargar. Al verlos sentí que algo se movía dentro de mí, algo que no me había dado cuenta de que había estado conteniendo durante mucho tiempo, esperanza. Esperanza real e inquebrantable. Cuando volvimos a casa esa tarde con el sol poniéndose bajo en el horizonte de Santander, Elena acunaba el mapache de peluche de Leo en su regazo, con su voz suave en el asiento trasero. Ahora va a estar bien, ¿verdad, papá? Apreté el volante tragando el nudo en mi garganta. Sí, cariño, dije. Va a estar más que bien. Se venía a casa. El día que trajimos a Leo a casa estaba nublado, el cielo cargado con la promesa de lluvia. No me importó. Parecía correcto de alguna manera, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración junto a nosotros. Elena se había pasado toda la mañana preparándose. Colocó una cama nueva en un rincón del salón, puso con cuidado cuencos de comida y agua cerca de la cocina y alineó un ejército de juguetes, incluido el maltrecho mapache, como un comité de bienvenida. Cuando llegamos a la protectora, Leo ya estaba esperando en la parte delantera de su chenil, con el cuerpo temblando por una mezcla de emoción y nervios.
Me arrodillé y le enganché la correa nueva al collar, habiendo guardado el viejo y raído azul como recuerdo de lo lejos que había llegado. Me siguió hasta la camioneta sin oponer resistencia, aunque no dejaba de mirar hacia atrás por encima del hombro como si esperara que alguien lo llamara para que volviera. Elena abrió la puerta del copiloto y palmeó el asiento a su lado. Vamos, Leo, dijo suavemente. Vamos a casa. Tardó un segundo, pero luego saltó dentro, enroscándose firmemente a su lado, apretando el hocico contra su chaqueta como si necesitara anclarse a su presencia. El viaje de vuelta fue silencioso. El único sonido era el suave golpeteo de la lluvia que comenzaba a caer sobre el parabrisas. No dejaba de mirarlos por el espejo retrovisor, Elena acariciando la espalda de Leo con manos lentas y firmes, y los ojos de Leo cerrándose lentamente, su cuerpo relajándose por lo que parecía la primera vez desde que nos conocimos. En casa dudó en el porche, su hocico crispándose ante todos los olores desconocidos. No le metí prisa. Solo me quedé allí sosteniendo la puerta abierta, dejándole tomar la decisión. Me miró, luego a Elena, luego de nuevo a la cálida luz que se derramaba desde el interior, y cruzó el umbral. Elena aplaudió en silencio con el rostro iluminado por pura alegría. Leo olfateó cada centímetro del salón, moviendo la cola con cautela. Cuando encontró la cama que ella le había preparado, dio 3 vueltas antes de desplomarse en ella con un profundo suspiro, con el mapache de peluche cuidadosamente metido entre sus patas delanteras. Aquella noche, mientras Elena y yo veíamos una película en el sofá, Leo se quedó cerca. No pegado a nosotros, no del todo preparado para tanto, pero lo suficientemente cerca como para que cuando Elena dejó caer la mano al suelo, él se acercara sigilosamente y apoyara la cabeza debajo de ella. Los observé sintiendo como algo profundo dentro de mí se recomponía, una herida que no me había dado cuenta de que todavía sangraba. Más tarde, después de que Elena se fuera a la cama, me quedé despierto con Leo. Dormitaba a mis pies, retorciéndose de vez en cuando en sueños, con un suave gemido escapando de su garganta. Me agaché y le acaricié el pelaje, susurrando palabras sin sentido en el silencio. Ya estás a salvo, amigo. Estás en casa. Era algo simple, una noche ordinaria en un salón ordinario. Pero para Leo y para mí lo era todo. Las siguientes semanas fueron un lento despliegue, como ver florecer una flor después de un largo y brutal invierno. Leo aprendió los ritmos de la casa, el sonido de la risa de Elena por las mañanas, el tintineo de su correa antes de un paseo, el crepitar de la chimenea en las noches frías. Todavía tenía días malos. A veces, un ruido fuerte lo hacía correr a esconderse. A veces el movimiento brusco de un extraño lo hacía retroceder, temblando. La curación no era una línea recta, era desordenada y dura y llena de contratiempos. Pero cada vez que flaqueaba, estábamos allí, Elena con su paciencia infinita, yo con mi obstinada determinación, y Leo con su coraje silencioso y doliente. Una tarde, aproximadamente un mes después de que llegara a casa, vinieron unos amigos a una barbacoa. Era una reunión pequeña, solo unos pocos vecinos y sus hijos. Estaba nervioso por cómo lo manejaría Leo, pero Elena insistió en que estaba preparado. Es valiente, dijo simplemente, más valiente de lo que él cree. Al principio se mantuvo cerca de mí, revoloteando a mi lado como una sombra. Pero a medida que avanzaba la tarde, mientras la risa llenaba el jardín y el olor de las hamburguesas a la parrilla impregnaba el aire, sucedió algo asombroso. Leo se aventuró por su cuenta. Se acercó a uno de los niños, un chiquillo de la edad de Elena, con la cola moviéndose lenta y tímidamente. El niño se arrodilló extendiendo una mano como Elena le había enseñado, y Leo se acercó sigilosamente, olfateando con cautela antes de dar un único y suave lametón en los dedos del niño. El niño se rió encantado, y todo el cuerpo de Leo pareció relajarse, su cola moviéndose más rápido. Me quedé allí con una cerveza fría olvidada en la mano, observando cómo se desarrollaba este momento con un nudo en la garganta tan grueso que apenas podía respirar. Así era la curación. Esto era lo que la esperanza podía hacer. Y Leo, nuestro roto y hermoso chico, era la prueba viviente de que ninguna alma está demasiado destrozada para ser recompuesta. Aquella noche, después de que los invitados se hubieran ido y la casa se hubiera sumido en un silencio pacífico, encontré a Leo tumbado en medio del salón, con su mapache de peluche bajo una pata y los ojos medio cerrados de satisfacción. Me dejé caer al suelo a su lado, estirándome de espaldas y mirando al techo mientras los últimos rastros de risa resonaban débilmente en mi mente. Leo se acercó apoyando su pesada cabeza en mi pecho como si lo hubiera hecho 1000 veces antes.
Sentí el peso de él asentarse sobre mi corazón, y con él algo más profundo, algo más tranquilo, un sentido de pertenencia que no me había dado cuenta de que me faltaba hasta ahora. Apoyé una mano en su espalda, sintiendo el constante subir y bajar de su respiración. «Eres un milagro, ¿lo sabías?», murmuré. Dejó escapar un suave y satisfecho suspiro, su cola dando un perezoso golpecito contra el suelo. Elena apareció por el pasillo en pijama, frotándose los ojos. Se acurrucó en el sofá, echándose una manta por los hombros y nos observó con una sonrisa somnolienta. «¿Está feliz, papá?», dijo. Asentí parpadeando para contener el escozor de unas lágrimas repentinas. «Sí, cariño, lo está». Por primera vez en lo que pareció una eternidad, nuestra casa se sentía llena de nuevo. No solo de ruido o movimiento, sino de vida, de esperanza cosida de nuevo en las paredes, de confianza entretejida en los espacios silenciosos entre nosotros. A la mañana siguiente me desperté con la sensación del hocico de Leo empujando mi mano. Sus ojos brillaban, su cuerpo estaba suelto y se movía con una especie de energía alegre que no había visto antes. Bailoteó en la puerta, girando en círculos torpes y emocionados cuando alcancé su correa. Fuimos a dar un largo paseo por el vecindario con Leo trotando orgulloso a mi lado, las orejas erguidas, la cola en alto. Cada vecino con el que nos cruzábamos recibía una mirada curiosa, un meneo cauteloso. Ya no tenía miedo, no de cada sombra, no de cada sonido. Todavía era cuidadoso, todavía receloso, pero no estaba roto. No estaba perdido. Al girar en nuestra calle el sol se abrió paso entre las nubes, bañándolo todo en una luz dorada. Leo se detuvo con el hocico levantado hacia la brisa, y por un momento, se quedó allí disfrutándolo, como si supiera de alguna manera que había sobrevivido a la tormenta, que había encontrado el camino de vuelta al sol. De vuelta en casa, Elena esperaba en el porche con un cuenco de agua a sus pies y una enorme sonrisa en la cara. «Ven aquí, chico valiente», llamó. Leo subió los escalones de un salto, moviendo la cola furiosamente, y hundió la cara en su pecho. Ella se rió, rodeándolo con sus brazos, su pequeño cuerpo apenas conteniendo su alegría. Al verlos sentí una profunda y feroz gratitud asentarse en mis huesos, no solo por la supervivencia de Leo, no solo por la segunda oportunidad que le habíamos dado, sino por la segunda oportunidad que él nos había dado a nosotros. Aquella noche, después de cenar, Elena insistió en que celebráramos una fiesta para Leo. Le preparó un premio especial, crema de cacahuete untada dentro de un juguete de goma, y nos sentamos todos en el salón viéndolo luchar con él, con las patas agitándose y la cola marcando un ritmo constante contra el suelo. Elena se rió tan fuerte que tuvo que taparse la boca para no asustarlo. Pero Leo ni siquiera se inmutó. Simplemente movió la cola con más fuerza, empujando el juguete hacia ella como si quisiera que se uniera al juego. Y en ese momento me di cuenta de algo simple y profundo: el amor había hecho lo que el miedo no pudo. Lo había sanado. No de una vez, no en un momento grandioso y arrollador, sino lentamente, pacientemente, día tras día, elección tras elección, momento tras momento. Leo había elegido confiar, y nosotros habíamos elegido ser dignos de ello. Mientras el otoño se instalaba sobre Santander, pintando los árboles de oro y carmesí, Leo encontró su ritmo. Las mañanas eran para largos paseos junto a la ría, con la correa suelta en mi mano, su hocico siempre apuntando hacia alguna maravilla invisible en la brisa. Las tardes eran para jugar en el jardín, persiguiendo las hojas que Elena lanzaba al aire, saltando y ladrando con una alegría tan pura que me dolía el pecho solo de verlo. Las noches eran para acurrucarse junto al fuego con el maltrecho mapache de peluche nunca lejos de su lado, mientras Elena leía en voz alta y Leo dormitaba con una oreja siempre inclinada hacia su voz. Ya no solo se estaba curando, estaba prosperando. Pero todavía había momentos que nos recordaban de dónde venía. Una noche. Un fuerte trueno partió el cielo, haciendo temblar las ventanas. Elena gritó y se zambulló bajo su manta. Corrí a consolarla, pero antes de que pudiera, Leo ya estaba allí, empujándola con el hocico, gimiendo suavemente y acurrucándose a su lado. Su cuerpo temblaba con el viejo miedo que no podía deshacerse del todo, pero se quedó. Eligió quedarse, ser su ancla, incluso mientras su propio mundo se tambaleaba a su alrededor. Me senté en el borde del sofá, observándolos, sintiendo algo retorcerse en mi pecho, orgullo, asombro, una ternura tan feroz que era casi dolorosa. Leo ya no solo sobrevivía a su miedo, estaba protegiendo a alguien más de él. Otra noche un vecino pasó inesperadamente, un hombre alto con una voz profunda que resonó por el pasillo. Leo se tensó de inmediato con el cuerpo rígido y las orejas pegadas al cráneo. Me arrodillé a su lado murmurando suaves palabras de consuelo, con la mano apoyada ligeramente en su espalda.
Elena se acercó a nuestro lado y sin decir palabra, deslizó su pequeña mano en el pelaje de Leo, acariciándolo con movimientos lentos y calmantes. Y Leo no se abalanzó. No gruñó. Se sentó. Se quedó. Observó cansado pero firme, eligiendo la confianza sobre el miedo, incluso cuando cada instinto dentro de él gritaba lo contrario. Más tarde esa noche, después de que el vecino se hubiera ido y la casa se hubiera sumido de nuevo en su cálido y familiar silencio, encontré a Leo tumbado en el porche, mirando las estrellas. Me senté a su lado, ajustándome la chaqueta contra el frío. Lo hiciste bien hoy, amigo, dije en voz baja. Eres más valiente que la mayoría de la gente que conozco. Golpeó la cola una vez contra la madera, un sonido suave y satisfecho. Nos quedamos sentados allí durante mucho tiempo, respirando el mismo aire fresco con el silencio entre nosotros pleno y fácil. Y pensé en todo lo que había costado llegar hasta aquí, la paciencia infinita, el desamor, los momentos de duda. Pensé en la forma en que había gruñido y ladrado, no porque fuera malo, sino porque tenía miedo. Pensé en lo fácil que habría sido descartarlo, llamarlo peligroso, irreparable, roto sin remedio. Pero no lo estaba. Nunca había estado roto. Había estado herido. Y lo herido puede sanar. Eso es lo que Leo me había enseñado. No con grandes gestos ni transformaciones de la noche a la mañana, sino con pequeños y obstinados actos de coraje, con cada tembloroso paso adelante, con cada vacilante elección de confiar de nuevo. Y tal vez, solo tal vez, así es como ocurre toda curación, no de una vez, no con magia, sino con amor ofrecido libremente, pacientemente, sin condiciones, una y otra vez. Hasta que un día miras a tu alrededor y te das cuenta de que los muros se han derrumbado, el miedo se ha desvanecido, y lo que queda es algo más fuerte, algo más hermoso de lo que jamás te atreviste a esperar, algo por lo que luchaste y algo que también luchó por ti. La verdadera prueba llegó unas semanas después, en una fresca mañana de sábado cuando la protectora celebraba su feria anual de adopción en la plaza del pueblo. Elena me rogó que llevara a Leo, insistiendo en que estaba listo para conocer a más gente y mostrarle al mundo en quién se había convertido. Dudé con el miedo royendo los bordes de mi resolución. Multitudes, extraños, altavoces, era todo lo que Leo había temido más en el pasado. Pero entonces vi la forma en que miraba a Elena, con la cola moviéndose suavemente, su cuerpo relajado a su lado, y supe que teníamos que intentarlo. Le puse su nueva y brillante correa azul, la vieja guardada a buen recaudo en un cajón, ahora demasiado sagrada para usarla, y lo subí a la camioneta junto a Elena, quien recitaba su plan para el día con toda la emoción que solo una niña puede albergar. Leo se sentó en silencio, sus ojos escaneando el mundo fuera de la ventana, su mapache de peluche sujeto suavemente entre sus mandíbulas como un amuleto de la suerte. Cuando llegamos, la plaza estaba bulliciosa. Los puestos se alineaban en las aceras, las familias paseaban con chocolate caliente en la mano, y perros de todos los tamaños y colores ladraban y gañían de emoción. Leo se puso rígido de inmediato, su cuerpo se quedó inmóvil. Su hocico se crispaba rápidamente. Me arrodillé, poniendo una mano firme en su hombro. Iremos despacio, murmuré. No tienes que hacer nada para lo que no estés preparado. Elena tomó la delantera, caminando unos pasos por delante, dejando que Leo la viera, dejándole elegir si la seguía. Durante un largo e interminable momento, no se movió. Luego, con cautela, dio un paso adelante y luego otro, y otro. Nos movimos lentamente entre la multitud, dándole a Leo espacio para adaptarse, para oler, para observar. Algunas personas se detuvieron para admirarlo, su rico pelaje negro y fuego, su porte orgulloso, sus ojos profundos e inteligentes, pero nadie extendió la mano sin preguntar. Me aseguré de ello. No dejaría que nadie le arrebatara la confianza que tanto le había costado construir. Elena vio un grupo de niños reunidos alrededor de un puesto de pintacaras y preguntó si podía ir. Asentí viéndola desaparecer entre la multitud, con el pecho encogido. Leo gimió suavemente, su cuerpo dividido entre querer seguirla y necesitar quedarse cerca de mí. Está bien, susurré. Está justo ahí. Encontramos un lugar tranquilo cerca de un banco donde Leo pudiera observarlo todo sin sentirse abrumado. Se sentó a mi lado con el cuerpo ligeramente presionado contra mi pierna, sus ojos siguiendo a Elena mientras reía y daba vueltas con otros niños. La gente pasaba. Un bebé lloró cerca. Un monopatín cayó al suelo con un fuerte estrépito. Leo se encogió pero no entró en pánico. Me miró con los ojos muy abiertos, buscando seguridad. Y yo le sonreí, rascándole suavemente detrás de las orejas.
Lo estás haciendo de maravilla, amigo, dije. Estoy muy orgulloso de ti. Y lo decía con todo mi ser. Elena regresó un rato después, con las mejillas pintadas como una mariposa, y se dejó caer a nuestro lado, sin aliento y radiante. ¿Me has visto?, le preguntó a Leo, riendo. Leo le lamió la mano, moviendo la cola lentamente. Y por un segundo el mundo a nuestro alrededor desapareció. Sin multitudes, sin ruido, solo nosotros tres, unidos por cada frágil y obstinado hilo de amor que tanto habíamos luchado por tejer. Antes de irnos, una de las voluntarias de la protectora se acercó, sosteniendo un diploma. Solo queríamos reconocer a Leo, dijo con voz cálida, por su valentía y por enseñarnos a todos que hasta el corazón más asustado puede encontrar el camino a casa. Le entregó el diploma a Elena, y ella lo sostuvo con orgullo para que Leo lo viera, aunque a él le interesaba mucho más el premio que ella le deslizó un segundo después. De vuelta a casa, con el sol hundiéndose tras las colinas, Elena apoyó la cabeza en el costado de Leo y susurró: «Ahora eres un héroe». Y en el espejo vi que él levantaba la cabeza un poco más, como si tal vez, solo tal vez, también lo creyera. Ojalá pudiera decir que todo fue perfecto después de ese día, que los miedos de Leo se desvanecieron como la niebla bajo el sol de la mañana. Pero la verdadera curación no es una línea recta. Es un camino lleno de giros y tropiezos, y algunos días seguían siendo difíciles. El portazo de un coche podía hacerle correr a esconderse. La risa fuerte de un extraño podía hacerle quedarse helado, con los ojos muy abiertos e inciertos. Pero la diferencia ahora, el milagro, era que siempre volvía. Siempre elegía confiar de nuevo. Poco a poco, las sombras en su interior se desvanecieron. Una noche, justo cuando la primera helada invernal besaba los bordes del césped, encontré a Elena y a Leo acurrucados juntos en el porche, envueltos en una vieja colcha, con el maltrecho mapache de peluche metido a buen recaudo entre ellos. La voz de Elena era suave, contándole historias sobre bosques mágicos y valientes caballeros y perros fieles que nunca te abandonan. Leo la observaba con aquellos ojos profundos y conmovedores, su cola golpeando perezosamente el suelo del porche. No se inmutó por el sonido de los coches que pasaban. No se tensó cuando la puerta mosquitera de un vecino se cerró de golpe. Estaba allí, presente, completo. Me quedé en la puerta, absorbiendo la escena, sintiendo que algo dentro de mí se asentaba, como una tormenta que finalmente pierde su furia tras una larga y dura lucha. Más tarde esa noche, después de que Elena se fuera a la cama, Leo me siguió a la cocina, sus uñas chasqueando suavemente contra el suelo de madera. Me serví una taza de café, me apoyé en la encimera y lo miré. Se sentó frente a mí con la cabeza ligeramente ladeada como si esperara algo, quizás las palabras que aún no había dicho en voz alta. «Tú también nos salvaste a nosotros, ¿sabes?», dije en voz baja. «No solo a Elena. No solo a ti mismo». Parpadeó lentamente, ese parpadeo constante y paciente que dan los perros cuando entienden algo más profundo que las palabras. «Nos hiciste una familia de nuevo». Dejé el café y me arrodillé a su lado, pasando las manos por su espeso pelaje, sintiendo su sólido peso bajo mis palmas. Ya no era la criatura temblorosa y rota arrinconada en un chenil, ya no era el alma que esperaba que cada mano le hiciera daño. Había luchado por volver a la vida. Y de alguna manera, yo también. En las semanas que siguieron, Leo se convirtió en algo más que nuestro perro. Se convirtió en un pilar del vecindario, la presencia tranquila y constante a la que los niños corrían después del colegio, el guardián que se sentaba junto al fuego durante las reuniones de vecinos, la sombra leal al lado de Elena en cada partido, cada aventura nocturna, cada nuevo comienzo. La gente a menudo preguntaba dónde habíamos conseguido un perro tan bueno, y yo siempre sonreía y decía: no lo conseguimos nosotros. Él nos encontró. Porque esa es la verdad. La de Leo no era solo una historia de rescate, era un recordatorio de que hasta el corazón más herido puede sanar, que hasta el espíritu más roto puede encontrar el camino de vuelta al amor. Que a veces los que más necesitan ser salvados son los que acaban salvándonos a nosotros. Y si Leo pudo hacerlo, si pudo encontrar el valor frente a todo lo que había soportado, entonces quizá haya esperanza para el resto de nosotros también. Quizá todo lo que se necesita es paciencia. Quizá todo lo que se necesita es amor. Quizá todo lo que se necesita es alguien dispuesto a sentarse en un suelo frío y decir: no me voy a ninguna parte, y decirlo en serio. Hay una lección que Leo dejó grabada en mi corazón, una que espero que nunca olvidemos. Los que gruñen más fuerte, los que atacan con más fiereza, no son los monstruos que el mundo a veces ve. Son los que han sido heridos de la peor manera.
Son los que necesitan que nos quedemos, que seamos firmes, que seamos amables incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil. Leo me enseñó que la confianza no es un regalo que se exige, es un puente que se construye, ladrillo a ladrillo, con paciencia, con amor, con 1000 pequeñas decisiones de quedarse cuando sería más fácil marcharse. Me demostró que las cosas rotas no son menos hermosas, solo están esperando que alguien crea que merece la pena repararlas. Hoy Leo es más que el perro que una vez se acobardó en el fondo de una jaula. Es un protector, un amigo, un héroe con un maltrecho collar azul que nunca dejó de intentarlo, incluso cuando el mundo le dio todas las razones para rendirse. Y quizá así es como es la verdadera valentía, no la ausencia de miedo, sino la elección de seguir avanzando incluso cuando tienes miedo. De confiar, incluso después de todo. Su historia es un poderoso testimonio de que toda alma merece una segunda oportunidad, y que con suficiente paciencia y compasión, hasta el corazón más asustado puede aprender a sentirse seguro y encontrar el camino a casa.